versículo, ya vimos en el capítulo 1, versículo 1, vimos que pues el autor es Salomón. Vimos que Cantar de los Cantares significa el más hermoso de todos los cantos, pero ahora vamos a irnos con el versículo 2. El versículo 2 dice, oh, si él me besara con besos de su boca. El beso, hermanos, en aquellos tiempos era como una promesa de paz. Primeramente vamos a recordar qué simboliza o qué significa el beso en este tiempo. En este tiempo, cuando nosotros vemos un matrimonio, cuando vemos que alguien se está casando, entra la doncella, ¿verdad? La novia con su vestido, con su velo, y ante Dios hacen los votos matrimoniales. El siervo de Dios es el que les va dirigiendo cómo tienen que hacer ese voto. Y después de que terminan los votos y aceptan unirse en matrimonio los dos voluntariamente, pues el ministro le dice al varón, bueno, pues ahora sí, descubre a la novia, le quita su velo y le dice, puedes besar a la novia. Y entonces este beso es como si fuera como sellando el pacto y el compromiso que hicieron los dos ante Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, eso simboliza el beso. Ahora es como un sello del compromiso, como un sello, como dando el punto final al compromiso que acaban de hacerse uno con el otro ante Dios. Pero el beso en aquellos tiempos era como una promesa de paz, era como una oración de paz, ¿verdad? El Señor Jesucristo ahora puede comunicarse con su pueblo. Puede ahora comunicarse con su pueblo, pero ¿por qué? ¿Cómo comienza ese compromiso? ¿Cómo comienza ese sello que menciona aquí en el libro de Cantares? Oh, si él me besara con besos de su boca. ¿Cómo comienza el proceso antes de ese beso de la boca de nuestro Señor? De nuestro esposo, de aquel hermoso Señor que hizo un compromiso con su iglesia. Bueno, el Señor Jesucristo puede comunicarse con su pueblo y con la iglesia el día de hoy y puede comunicarnos a nosotros su mensaje hoy. En este tiempo, hermanos, hay una necesidad de regresar a la palabra de Dios. Precisamente por eso estoy tomando un libro de la Biblia y vamos a ir versículo por versículo. No solamente necesitamos esas clases bíblicas donde se aprende la forma y los métodos de cómo estudiar la Biblia, que también son buenos, pero hay que usar aquello que nos lleve a una relación personal con Él, donde Él se comunica directamente con nosotros, que es a través de su palabra. Él nos ha hablado de paz a nosotros y solo Él puede traernos paz. Nadie más, ningún profeta de la Biblia, ninguna persona, ningún familiar, nadie puede traernos la paz que solamente Él nos puede dar, porque así lo menciona el Señor Jesucristo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se las doy como el mundo la da. En el Antiguo Testamento no había nadie que podía hablar de eso, de la paz. Bueno, ¿por qué? Vamos a recordar a Moisés. Moisés representaba la ley, ¿verdad? La ley que le demostraba al hombre que estaba pecando contra Dios. Aarón representaba a los sacerdotes. David representaba a los reyes. Isaías dijo que él tenía labios inmundos. Jeremías dijo que era como un niño. Todos los profetas eran como mudos. ¿Por qué mudos? Porque ellos no podían traer al corazón de la persona paz, porque los profetas de Dios siempre en el Antiguo Testamento estaban mostrándole al pueblo de Dios que estaban mal delante de Dios. Y siempre estaban ellos invitando al pueblo al arrepentimiento, a que se volvieran a Dios, pero nunca llegaron con un mensaje así como el del Señor Jesucristo. Nadie podía traer el mensaje que solamente Jesús puede traer, que es un mensaje de paz.
Ahora vamos a preguntarnos, ¿se está comunicando Dios con nosotros? ¿Nos está diciendo algo en estos días, en este tiempo? ¿Nosotros estamos percibiendo el mensaje de Dios? No el mensaje de una persona, de un pastor, de un siervo, de un ministro, de una muchacha, de un cantante quizá en YouTube. No, sino estamos percibiendo, estamos teniendo una relación, una comunicación con Dios directamente. Usted y yo necesitamos llegar al lugar donde podemos decir, oh, si Él me besara con besos de su boca. Fíjense, nosotros debemos de llegar a ese nivel en el que deseemos sellar ese pacto, ese compromiso de leer su palabra, de leer lo que Él nos está diciendo y hacer un compromiso con Él y Él con nosotros. La palabra de Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Si oímos hablarle de paz a Jesús, si oímos hablarle de la paz, paz por medio, ¿saben? Por medio solamente se puede tener paz por medio de la sangre de Jesús. Solamente de esa manera podemos tener paz. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el ser humano, el hombre, nosotros no podemos encontrar paz, sino solamente por medio de la sangre de Jesús, por medio del perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos que hemos pecado contra Dios, entendemos que si no le pedimos perdón, estamos, como dice la palabra de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con fe en su sacrificio, en su muerte, en su sangre, nos acercamos a Él. Él nos perdona de nuestros pecados, y si hemos oído esto y si lo hemos entendido y vamos a Él arrepentidos, confiando en su sacrificio, entonces podemos dar el siguiente paso. El primer paso para poder tener una relación personal con Cristo es arrepentirnos de nuestros pecados. No es que si a mí me llevaron de niña al templo, si yo conocí hace muchos años, porque mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, eso no tiene nada que ver. Es que yo entienda mi condición ante Dios, que mi pecado me separa de Dios, y entonces yo pueda ir arrepentida a Él y decirle, Señor, quiero arrepentirme, quiero cambiar de camino, ya no quiero vivir como siempre he vivido. Ese es el primer paso para poder tener una relación personal con Él. Si hemos dado ese paso, entonces podemos dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es aquel que ha sido reconciliado por Dios por medio de la redención que nosotros tenemos en Cristo. En realidad, Él nos comunica el beso del contrato solemne nupcial. O sea, si hemos sido reconciliados con Dios, entonces Él, ¿qué hace? Él nos besa. Él sella con nosotros un compromiso. Y dice Él, ahora eres mía, ahora me perteneces, ahora tú eres mío. Eso es lo que sella el voto o la promesa matrimonial, ¿verdad? Entonces, como ya les comenté, bueno, en las ceremonias el ministro hace eso y se sella el compromiso con un beso. En la redención, el Hijo no solo nos rescata, hermanos, no solamente Él nos rescata del infierno, de nuestra vana manera de vivir, también nos da libertad. Y esa libertad me lo menciona en uno de los evangelios que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿qué clase de libertad es esta? ¿Libertad para qué? ¿Para poder hacer y volver a pecar? Dice la palabra de Dios, no. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, ninguna manera. Entonces, esa libertad, ¿para qué nos sirve? Esa libertad que Cristo nos dio es para lo siguiente, la libertad de acercarnos a Él y decirle, yo presento mi cuerpo a ti como un sacrificio vivo,
yo presento a ti mi cuerpo, mi persona, como un sacrificio a ti para tu servicio, porque ya te pertenezco, Señor. No es solo libertad, sino también dedicación. O sea, soy libre ¿para qué? Para que ahora yo voluntariamente sea esclava de Cristo, pero ya no porque estoy sujetada a una esclavitud, sino porque yo decido por amor a Dios hacerme esclava o dedicarme a Él y tener una relación personal con Jesús. Cuando nosotros vemos esto, entonces Él se compromete con nosotros, Él viene, muere por nosotros, nos da la salvación, nosotros atendemos su llamado, como mencionamos en la semana pasada, el amor irresistible de Él nos vence, nos da en nuestro corazón, y entonces yo accedo a su amor, a amarle también a Él, y hago un compromiso con Él, de que ahora, como mencionaba uno de los versículos de Cantares, ahora tú eres mío, Él es mío y yo soy suya. Entonces, en esta relación hay compromiso de las dos partes. En Mateo capítulo 11, 28, Él dice algo hermoso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cada cuánto nos da descanso? Bueno, son 7 días de la semana, las 24 horas del día. Él nos hace descansar en Él. Él nos hace, pues, reposar. A lo mejor la situación está difícil, hay enfermedades, hay contagios, hay alza de precios, pues estamos aislados, estamos encerrados, escuchamos las noticias, escuchamos que seres queridos fallecen, pero ¿qué hace que podamos estar en paz? Él, porque Él dice, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero después viene el compromiso de nosotros, hermanos, ¿sí? Después viene el compromiso de nosotros. ¿Cuál es el compromiso de nosotros? ¿Qué dice en el versículo 29? Si gustan ustedes buscarlo, hermanos, Mateo 11, 29, yo lo voy a leer y dice así, Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Él viene, se compromete a darme descanso, pero también entonces tiene que haber una respuesta de mi parte, una respuesta de parte de la Iglesia de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿En dónde se halla descanso, hermanos? ¿Cómo vamos a poder vivir en descanso? Bueno, en su yugo fácil y su ligera carga. ¿Por qué le llama ligera carga? ¿Por qué le llama yugo fácil? Porque Él nos ayuda a llevar esa carga, porque sus mandamientos no son gravosos, porque lo menciona la palabra de Dios, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él produce en nosotros lo que quiere que hagamos. Entonces, aquí podemos ver cómo Él nos enseña desde el principio que ciertamente sí, Él se compromete con su iglesia, Él sella ese compromiso con un beso. Y como dice la novia aquí en Cantares, oh, si Él me besara con besos de su boca, ¿verdad? Pero ese beso que Él nos da, ¿qué simboliza, hermanos? Simboliza el sello del compromiso que nosotros también estamos haciendo con Él. Sus besos que vienen de Él, hermanos, son perdones, son promesas, son sellos de un amor eterno. Cada día Él nos besa. Cada día Él nos dice, hija, te amo, hijo, te amo, y nos empezamos a preocupar y nos afligimos, nos atribulamos, y Él nos dice, aquí estoy, descansa, ven a mí si estás cargado, si estás trabajado, si tienes miedo, si no tienes
lo que necesitas, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Pero ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Yo necesito que tú también te comprometas conmigo y que tú también lleves mi yugo sobre ti. Porque sabes que el yugo que yo te voy a poner a ti es una ligera carga y un yugo fácil. Dame tu carga pesada. Dame esa carga que no puedes cargar, esa carga que te está acabando, esa carga que te está deprimiendo. Dame esa carga, ese pesar que está acabando contigo. Dámelo. Y entonces vamos, le entregamos nuestra carga al Señor y Él nos pone una carga también a nosotros, pero esa carga es fácil de llevar. Esa carga es ligera, ese yugo es fácil, ¿verdad? Entonces, ese beso simboliza eso, hermanos, un compromiso de Él con nosotros y de nosotros con Él. Es muy bonito, yo me he dado cuenta en mi persona, hermanos, lo voy a decir por mí. A veces yo comparto con ustedes, ¿verdad? Bendiciones en las imágenes que compartimos en el grupo. Que Dios te bendiga, que Dios te dé un lindo día, que Dios te dé victoria, que Dios te supla sus necesidades, ¿sí? Pero yo me he estado tomando la tarea de decir, bueno, ahora lo que voy a pedirle a Dios no tan solamente es que Él me bendiga, que me dé lo que necesito, que me dé salud, que me dé fuerza, que me dé para mi sustento diario, sino también yo hacer un compromiso diario y decir, Señor, este día yo me quiero consagrar a ti, este día yo quiero obedecerte, este día yo quiero que tú sigas obrando en mi corazón, este día yo quiero vencer ese pecado que todavía no he podido vencer. ¿Por qué, hermanos? Porque es un compromiso mutuo. No podemos nosotros siempre estar pidiendo de allá para acá y no hacer un compromiso con Él. Vamos a ver qué dice la segunda parte del versículo 2, Cantares 1:2 en su segunda parte dice, porque mejores son tus amores que el vino. Y ese versículo esa frase vamos a estudiarla. ¿Qué representa el vino en este versículo? ¿Qué representaba el vino en el Antiguo Testamento? El vino se usaba como el lujo más grande que se podía ofrecer en esta tierra. Es como si fuera una cena con champaña, ¿verdad? En este tiempo, que quisiéramos hacer una fiesta lujosa, pues no puede faltar la champaña. ¿Por qué? Porque es una bebida fina. Que va a darle un toque especial a mi fiesta. Entonces el vino en ese tiempo era el lujo más grande que se podía ofrecer, ¿verdad? Era lo mejor que se podía dar en un banquete. Aquí nos habla de lo más elevado que trae gozo. El vino provocaba gozo en la gente. Si había bodas, como vemos en las bodas de Caná, pues había vino. ¿Por qué? Porque ese vino simbolizaba el gozo de que estas dos personas se estaban casando. Entonces, vamos a ver qué dice Efesios 5:18, que nos recomienda el apóstol Pablo, que inspiró Dios al apóstol Pablo. Efesios 5:18 dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso vamos a ver cómo lo podemos tratar o cómo lo podemos estudiar junto con ese versículo. Que el Espíritu de Dios nos pueda llevar más cerca de Él, que el Espíritu de Dios pueda llevarnos a esa comunión perfecta con Cristo, darnos plena emoción, el éxtasis de pertenecer a Cristo y tener comunión con Él. Dice la palabra de Dios, no seas embriagado con vino, no te embriagues con vino. Mejor sea lleno del Espíritu Santo. Mejor déjate llevar por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Que el Espíritu de Dios te lleve más cerca y más cerca y más cerca de Él. Que el Espíritu de Dios haga que tú sientas emoción, sientas una felicidad enorme de pertenecerle a Cristo.
¿Y a qué nos puede llevar el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que, de acuerdo a las Escrituras, debemos de sentir con la intervención del Espíritu Santo? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, vamos a leerlo, Primera de Pedro 1, 8, y dice así, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí nos está enseñando el apóstol Pedro cómo debemos de amar a Dios, hermanos. Y si nosotros nos damos cuenta cómo nos está enseñando el apóstol Pedro a amar a Dios, es amarle aún sin haberle visto, ¿verdad? Amarle aún sin que podamos verlo físicamente. ¿Por qué? Lo vamos a amar por fe. Lo vamos a amar porque nosotros somos testigos de todo lo que Él es, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido testigos de que Él vive, Él reina, que Él existe, que Él es Dios y que Él está con nosotros y que somos sus hijos. ¿Por qué? Por todas las vivencias que Él nos ha permitido tener a su lado. Y entonces, en eso es a lo que nos quiere llevar este versículo. Dice, porque mejores son tus amores que el vino. O sea, Señor, yo te amo. Y como vemos aquí en el libro en el Antiguo Testamento, el vino representa todo lo que este mundo ofrece, cualquier lujo, cualquier cosa que nos pueda traer tanta felicidad a nuestra vida. Dice el versículo, mejores son tus amores, Señor. Tu amor para mí es mucho más valioso que el gozo más grande que me pueda dar este mundo. No sé, estudiar una profesión es hermoso, graduarse, qué bonito es, tener un hijo, casarse, tener una casa, no sé, ver a un hijo que logra sus sueños, ¿verdad? Y todo lo que este mundo nos ofrece, pues es hermoso, es algo bello poder lograr cosas aquí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el amor de Dios supera a todo ese gozo que el mundo nos ofrece. También, hermanos, entonces aquí Dios nos enseña que debemos de amar a Dios aún sin haberle visto. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos hace sentir su amor cada día. Porque cuando nosotros abrimos nuestros ojos, yo tengo mi cuarto aquí en el segundo piso, abro mi ventana, abro mi puerta y veo una luz hermosa, un cielo precioso. Se les he compartido a ustedes algunas fotos que yo me maravillo de ver qué hermosa creación hizo Dios y de pensar que Él con eso yo siento que mi Señor me está diciendo, hija, te amo. Te di otro día para vivir, aquí estoy contigo, yo estoy contigo y yo me gozo porque digo, Señor, qué hermoso eres. ¿Cómo es posible que tú te fijes y te rebajes a hablarme a mí, Señor? Pero gracias porque por medio de tu Hijo Jesús, tú me hablas cada mañana, cada noche y me dices que me amas y tu amor, el amor de Dios es más grande, es la causa mayor de gozo que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos. También vamos a ver lo que dice y eso también es creer que son mejores sus amores que el vino. Tenemos respuestas de Dios, tenemos porque le pedimos tenemos lo que le pedimos porque Él nos lo da, pero vamos a ver ahora qué dice Habacuc 3 y eso es algo que también debemos nosotros de entender. Dice en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas no sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en quién, en los amores de Jehová. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué simboliza? ¿Qué quiere decir este versículo? Señor, a veces las cosas van muy bien,
pero aunque vayan bien, tu amor es más causa de más gozo que todo lo que me está yendo de bien. Pero hay veces, hermanos, que las cosas no van bien. Hay veces que tenemos enfermedades, dolores en nuestro cuerpo, tenemos problemas con el esposo, con los hijos, tenemos luchas internas en nuestro corazón, esos pecados que no nos permiten pues estar libre totalmente para alabar al Señor, esa carne que todavía nos persigue y quiere hacernos tropezar. Y aquí la palabra de Dios dice, aunque todo eso esté pasando, aunque yo no vea frutos, aunque yo vea que falta el producto del olivo, aunque a lo mejor no tengo lo suficiente para comer, aunque no tengo trabajo, aunque esté viendo la situación difícil, aunque esté yo enfrentando problemas, aunque me humillen, aunque me ataquen, aunque me ofendan. ¿Qué dice Habacuc aquí? ¿Me voy a poner triste, me voy a deprimir? No, porque mejores son tus amores que el vino. Porque aunque todo fuera perfectamente bien, de todos modos, tu amor es mejor que el vino. O sea, quiere decir que a pesar de que las cosas vayan mal, de todos modos, eso no va a quitarme el gozo que tengo en mi Señor. Porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fuerza, hermanos. Hace tiempo nos enseñaba nuestra hermana Alba Celeste, nos decía, hermanos, nosotros no debemos de dejar de adorar a Dios y de alabar a Dios. Y eso es, hermanos, mejores son tus amores que el vino. Y creo que todos los que estamos aquí hemos podido experimentar esta frase. Mejor es el amor de Dios que cualquier cosa que este mundo nos ofrezca. ¿Por qué no permitir que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y nos llene completamente, hermanos? Vamos a permitir y solamente podemos abrirle a nuestro corazón a Dios cuando le obedecemos, cuando decidimos obedecerle en lo que dice su palabra y esperar en él. Dice la palabra de Dios, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Sea cual sea nuestra situación, dice su palabra, estad quietos, espera y yo voy a actuar. Obedezcamos al Señor y Él va a trabajar por nuestra causa, hermanos. Nosotros debemos de estar trabajando para la causa de Dios y Él se ocupará de nuestra causa. Entonces, bueno, esto es algo hermoso que también le dice la novia al novio, que su amor es más hermoso que cualquier otra cosa. Ahora vamos a ver qué dice en el siguiente versículo, en el versículo 3, Cantares 1:3, y dice así, dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. En el grupo de Betel, hermanos, les compartí un poco acerca de esta frase, pero vamos a estudiarlo en este momento. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Si nosotros nos remontamos a el lugar donde Jesucristo nació, ahí en ese pesebre, recordemos que cuando fueron los magos de Oriente a buscarle a esa casa donde ya se encontraba el Señor Jesús, ellos le llevaron mirra, ¿verdad? El ungüento aquí en Cantares significa un perfume. Entonces, Jesús comenzó su vida recibiendo mirra, que en ese tiempo era el perfume más caro que había. El ungüento es un perfume y luego también cuando él muere, dice la Biblia que las mujeres le llevaron mirra a su sepultura. La vida de Jesús es una verdadera fragancia. Dice la palabra de Dios que él no pecó ni se halló engaño en su boca. Su vida fue una verdadera fragancia delante del Padre y es una verdadera fragancia para nosotros. Pero la fragancia de su amor fue cuando Él murió por nosotros.
en ese momento, cuando Él estaba padeciendo, cuando Él estaba muriendo, cuando Él fue abandonado por su Padre por amor a nosotros, esa es una fragancia maravillosa para nosotros. Y ahora dice la palabra de Dios que gracias a ese sacrificio, dice, por lo cual Dios, en Filipenses 2, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí en el versículo 3 dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. ¿Por qué, hermanos? Porque el nombre de nuestro esposo, de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre es sobre todo nombre. ¿Y a poco no, hermanos? Cuando nosotros decimos Señor Jesucristo y cuando mencionamos el nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesús, no creo que no sintamos como si saltara nuestro corazón una admiración, una felicidad, algo que nos conmociona, que nos hace a veces hasta que se nos enchine la piel. ¿Por qué? Porque ese nombre es sobre todo nombre. Y aquí menciona eso. Fíjense, hermanos, cómo a pesar de que era un libro del Antiguo Testamento, Dios ya estaba dejando establecido aquí en Cantares que su nombre iba a ser como un ungüento derramado, como un perfume. ¿Por qué? Porque su vida fue perfecta, su muerte fue perfecta en la cruz. Él resucitó al tercer día y dice, por eso las doncellas te aman. Por eso, hermanos, tantos y tantos y tantos cristianos desde el Antiguo Testamento estuvieron dispuestos a dar su vida, a ofrecerle a Jesús, a Dios, su vida, su sacrificio. Por eso en la vida de los primeros cristianos podemos ver tantos y tantos mártires que dieron su vida por el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es como un ungüento, es algo hermoso. Y dice la palabra de Dios en Hechos también que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Salían fuera los demonios. El enemigo se humilla, se arrodilla, se postra ante ese nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se va a doblar toda rodilla. Y hermanos, esta buena noticia que les daré, ese precioso Jesucristo que venció en la cruz y ese precioso Jesucristo que su nombre sobre todo nombre, Él es nuestro esposo, hermanos. Él es ese varón que nos ama. Él es ese novio hermoso que viene y nos llamó y nos sacó de nuestra inmundicia y nos sentó en los lugares celestiales con Él. Vamos a ver qué dice el versículo 4 y con esto vamos a terminar. Versículo 4. Dice así, Cantares 1:4, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Llegamos a este versículo, hermanos, llegamos a este versículo donde nos dice que debemos de amar al Señor. Eso nos lo menciona en Deuteronomio 6:5, pero vamos a ver por qué menciono que aquí es donde nos habla de que debemos de amar a Dios. Dice, atráeme, en pos de ti correremos, el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. O sea, aquí nos está diciendo el Señor, ustedes deben de amarme. Tú debes de amarme. Y ese es un mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 6:5. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, si nos ponemos a preguntar, hermanos, en este momento, y nos confronta Dios, nos confronta su palabra y nos preguntamos, ¿amamos a Dios como dice en Deuteronomio 6:5?
con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón? Bueno, ¿habrá alguno de nosotros, o creo que todos, que diga, pues yo no puedo llegar a tal estado? Yo todavía no logro amar a Dios de esa manera. Todavía no puedo amar al Señor con todas mis fuerzas. Todavía le fallo al Señor. Todavía, pues soy, en mi caso, pues soy una hija, pues desobediente, ¿verdad? Que no he logrado amar a mi Señor de esa manera. Podríamos decir, no puedo lograrlo, es difícil para mí. Es imposible para mí, Señor. Y miren, hermanos, que Él lo sabe. Dios lo sabe, hermanos. Así, en su presencia, cuando estamos ahí en la intimidad con Él conoce nuestro corazón, hermanos. Ustedes pueden ver que yo comparto y dar una apariencia, pero mi Señor me conoce perfectamente bien y Dios los conoce a cada uno de ustedes. Y si Él en esa intimidad nos pregunta, hija, ¿me amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Pues Rocío tristemente va a agachar la cabeza y le va a decir, Señor, no, Señor, perdóname. Perdóname, no puedo, no he logrado amarte de esa manera. Esa es la posición de todos los que estamos aquí, hermanos. No hemos logrado amar a nuestro Dios así. En Romanos 8:7. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no hemos logrado amar a Dios de esa manera? Vamos a ver qué dice Romanos 8:7. En este versículo, Él nos da la respuesta de por qué el hombre y nosotros no hemos logrado amarle así como Él nos pide en Deuteronomio 6:5. Y voy a darle lectura. Romanos 8:7. Dice así la palabra de Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice, hermanos? Ni tampoco pueden. Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Nuestra carne siempre está enemistada con Dios. Nuestra carne siempre va a hacer lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Por esa razón, hermanos, tristemente es que no podemos amar a Dios como Él nos pide en Deuteronomio 6. Y entonces, hermanos, ahí viene la buena noticia. Ya que nosotros reconocimos que no podemos amarle así, tampoco nos vamos a quedar así, ¿verdad? Bueno, pues ya sabe Dios que no lo amo y ya. No, debemos de hacer lo que dijo la Sulamita. Vamos a regresar a Cantares, hermanos. Vamos a regresar a ese libro y vamos a hacer esta oración. Se da y alegraremos en ti. ¿Cuál es la oración que le está haciendo la novia o la esposa al esposo? Atráeme. Nosotros debemos de pedirle eso a Dios, hermanos. Atráeme en pos de ti, correremos, Señor. Mira, yo no puedo amarte. Yo no puedo cumplir con lo que tú me estás diciendo, pero Señor, tú atráeme a ti. Tú tienes el poder de atraerme a ti, Señor. Esto nos hace reconocer que no podemos alcanzar ese nivel tan elevado. ¿Qué significa para nosotros el nombre de Jesús, hermanos? ¿Qué significa? Quizá
Por tanto, decimos a Dios, atráeme, Dios mío. Atráeme, Señor, no puedo moverme por mí mismo, Padre. No puedo amarte por mí mismo, Señor. Mira mi carne, mira mi corazón que siempre se opone a tus mandamientos. Pero, Señor, yo pido que tú me atraigas a ti, Señor. ¿Sí? Dios mío, no puedo moverme por mí mismo, no tengo fuerzas. Y el Señor, ¿qué nos va a contestar, hermanos? Tú puedes usar mi poder, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ciertamente, hija, ciertamente, hijo, tú no puedes venir a mí por ti misma. Tú no puedes amarme por ti misma, por ti mismo. Pero el verdadero creyente experimenta eso, que su poder se perfecciona precisamente en nuestra debilidad. El verdadero creyente tiene constantemente ese clamor: atráeme, Señor, llévame a ese lugar precioso donde yo debería estar el día de hoy. Vamos a ver qué dice Salmo 65 en el versículo 4. Salmo 65, 4. Dice así: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado, en primer lugar, el que él escogiere. Y hermanos, les quiero decir una cosa: Dios a ustedes los ha escogido. Entre millones de personas, Dios a ustedes, siéntanse felices, siéntanse dichosos porque Dios los ha escogido, pero no tan solamente los ha escogido, sino que los ha atraído para que ustedes habiten en sus atrios. En sus atrios, ¿cuáles? No solamente es el templo de Betel, es en su templo celestial, en su pueblo. Dice la palabra de Dios, hay un canto que me gusta mucho basado en el Salmo 113, que Él levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace subir al pobre. ¿Para qué? Para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Entonces, hermanos, esta es una oración hermosa. Atráeme, en pos de ti correremos. Hermanos, es hermoso este versículo de la Biblia. Quisiera ahora ir a la siguiente frase. El rey me ha metido en sus cámaras. ¿A dónde metió el rey a la esposa? A sus cámaras, a su recámara. El esposo toma la iniciativa de llegar a su esposa, de llevar a su esposa a que tenga intimidad con él. La lleva a ese lugar a donde nadie más irá, solo ella. Es un lugar preparado especialmente para ella, con amor pensado en ella. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan 14? Dice: y si me fuere y os dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él ha preparado un lugar para nosotros. Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí podemos ver a este rey que mete a su esposa a su recámara. Cristo, hermanos, preparó la salvación solamente para su esposa, para su iglesia. Y nadie más es partícipe de esa salvación tan grande. Nadie más, solamente su iglesia. El hombre cayó en pecado en el huerto del Edén y la comunión con él fue estropeada, ¿verdad? Pero anteriormente, hermanos, los ángeles que pecaron junto con el lucero de la mañana, con Lucifer, también ellos pecaron y fueron expulsados del paraíso, y para ellos, hermanos, no hubo redención. Para ellos no hubo oportunidad de arrepentimiento. Ellos están siendo guardados para el día del juicio. Van a ser ahí echados en el lago de fuego.
Los ángeles que habitan con él, los ministros suyos que hacen su voluntad, según Salmo 103, ellos tampoco pueden gozar de esa salvación. Entonces, hermanos, la salvación que Jesucristo vino a comprar con su sacrificio solamente es para nosotros, hermanos. A mí me impacta, me impresiona el corazón, me da mucha gratitud a Dios pensar que esta salvación no la experimentaron los ángeles caídos, no la experimentan los ángeles ministros de él, solamente nosotros, el hombre caído, la mujer caída por el pecado, pero él vino y preparó una salvación exclusivamente para nosotros. Solamente el hombre, el humano, nosotros tenemos el privilegio y la bendición de gozar de esa salvación tan grande y de todas las promesas que esta salvación trae a nuestra vida. Las promesas para nuestro diario vivir, al igual que los mandamientos y ordenanzas, son para nosotros su pueblo, para nosotros su esposa. ¿Sí? Ahora vamos a ver en las cámaras, o sea, en la recámara, en la habitación, el esposo y la esposa se van a conocer tal y como son. Porque él dice, atráeme en pos de ti, dice, el rey me ha metido en sus cámaras. Entonces, nosotros los que somos casados sabemos que en la habitación, en la recámara, pues ahí nosotros no podemos aparentar nada con nuestro esposo o con la esposa, ¿verdad? No podemos aparentar porque ahí pues nos quitamos el maquillaje, al momento de despertarnos pues amanecemos con el cabello desordenado, quizá amanecemos con aliento un poco desagradable y bueno, si caminamos mucho nos quitamos nuestros zapatos, ¿verdad? Y pues a veces los pies despiden un aroma un poco desagradable. ¿Por qué? Bueno, por nuestra naturaleza como seres humanos. La esposa ahí se quita el maquillaje, se quita ese vestido lujoso, se quita las zapatillas y se da a conocer al esposo tal y como es. Al igual que el esposo se presenta a ella tal y como él es. Los que somos casados, hermanos, sabemos lo que esto significa. Ahora, ¿cómo es posible que yo, siendo pecadora, pueda yo presentarme y entrar a la recámara de mi amado, de este hermoso esposo que es 3 veces santo y que no puede estar en presencia del pecado? Bueno, porque dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, cuando nosotros llegamos y le hicimos un pacto con Él, Él nos limpió totalmente de todos nuestros pecados. Y entonces ahora Él nos ve santos, nos ve limpios, nos ve perfectos. Dice su palabra que Él nos hizo vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, con esa confianza, nosotros podemos tener la confianza de decirle al Señor, pues mira, Señor, aquí estoy, en la intimidad, aquí estoy contigo, Señor. Tú mira tal como soy, aquí están mis fallas, aquí están mis pecados, aquí están mis debilidades, aquí están mis temores, Señor. Aquí está todo tal como yo soy, no te puedo esconder nada. Cuando vamos ante Él, ¿qué podemos esconder, hermanos? Si dice su palabra que Él escudriña aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y cuando nos presentamos ante Él, así como nos llegamos a conocer los esposos, ¿verdad? Debilidades, genio, carácter, y todos los defectos que podemos tener, todas las virtudes, todo lo como uno se llega a conocer, bueno, también el Señor nos conoce a nosotros. Y al igual que Dios quiere que le conozcamos a Él y le amemos tal como Él es, hermanos. Él quiere que conozcamos a ese Dios amoroso, a ese Dios paciente, a ese Dios misericordioso, a ese Dios bueno, a ese Dios que es lento para la ira, pero que también
pero también, hermanos, Él quiere que conozcamos al Dios que aborrece el pecado, al Dios que dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él quiere que lo conozcamos también como el que dice que al que ama, Él lo disciplina. Él quiere que le conozcamos también como aquel que no tendrá por inocente al malvado, aquel que no puede pasar por alto ningún pecado y que castiga y azota al hijo que ama, aquel que resiste al soberbio, aquel que se compromete con nosotros y que requiere el mismo compromiso de parte de nosotros, aquel que nos dio dones para que le sirvamos y que no quiere que los enterremos cobardemente para no servirle. Fíjense, hermanos, sí, nos gusta hablar de un Dios que responde oraciones, que provee, que ama, que perdona, pero también necesitamos conocer a Dios tal como Él es, hermanos. No nada más apropiarnos de los atributos de Dios que nos convienen y de los que no nos convienen, pues hacerlos a un lado, porque esos no me gustan mucho, porque a mí vengan a hablar de promesas y de cuidado de Dios, pero no me vengan a hablar de compromiso, por favor. A mí no me hablen de compromiso, a mí no me hablen de que yo tengo que ser santo, a mí no me hablen de que tengo que renunciar a mi pecado. No, hermanos, así como cuando nosotros entramos a la recámara de nuestro Señor, Él quiere que le conozcamos y le amemos tal y como Él es, como ese Dios santo, como ese Dios que aborrece el pecado, como ese Dios que nos exige que nosotros llevemos a cabo y hablemos o desempeñemos los dones que Él nos ha dado. Y también que le conozcamos como ese Dios misericordioso y ese Dios de amor. Pero también a ese Dios que algún día ante el cual nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y Él va a pesar nuestras obras y como dicen Cantares, porque Dios traerá a juicio cualquier obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de ignorar esa parte de Dios. Si entramos a sus cámaras, vamos a conocerle como Él es. ¿Y cuál es la siguiente frase, hermanos? La siguiente frase de Cantares 1:3 dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos gozaremos y alegraremos en ti. O sea, que los esposos, después de conocerse tal y como son, se siguen amando. Pues ya vi, ¿verdad? Que pues a mi esposo como que a veces le huelen un poquito los pies y la recámara pues se impregna de ese aroma, pero lo amo, porque mi amor no depende de lo que él es. Mi amor no depende de que de sus características, sino que yo decidí amarlo. ¿Verdad? O sea que los esposos, después de conocerse tal y como son, se siguen amando, se gozan y se alegran de estar juntos. No se arrepienten ni el uno ni el otro de estar juntos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, amarnos aun cuando Él conoce nuestros más íntimos secretos. Conoce el interior de nuestro corazón, conoce perfectamente nuestros pecados, nuestros defectos, y aún así, cada mañana Él, al despertar, hermano, hermana, Dios le dice, su esposo le dice, te amo, esposa mía. Yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Te amo y yo voy a perfeccionarte, te daré un corazón nuevo. Yo te amo como tú eres, pero yo no te voy a dejar como tú estás, hija, esposa. En este caso no es hija, es esposa. No te voy a dejar como estás, esposa mía. Voy a perfeccionarte. Y entonces ahí viene el trato de Dios con nosotros. Cuando nosotros lo conocemos a Él, ¿le podemos decir lo mismo, hermanos?
aunque a veces tenga que tratar duro con nosotros, cuando Él trata muy duro con nosotros porque somos necios, porque somos testarudos, porque no queremos entender y Él tiene que someternos a un dolor, a una tribulación. Le estamos dispuestos a decirle lo mismo: Padre, te amo. Esposo mío, te amo, Señor, te amo. Me está doliendo en mi cuerpo, estoy sufriendo. Sufrí la pérdida de un ser amado. Esposo mío, estoy padeciendo necesidad, estoy padeciendo persecución, estoy padeciendo ataques, humillaciones de parte de la gente que yo amo. Pero ¿sabes qué, Señor? Aunque tú estás permitiéndome pasar por esta situación, yo te sigo amando, Señor, y mi amor no va a cambiar por ti, aunque pase lo que pase. Así como le dijo a Habacuc. Dice el versículo: nos acordaremos de tus, perdón, hermanos. Sí dice abajo: nos acordaremos de tus amores más que del vino. O sea, eso significa decirle: Señor, tú eres para mí lo más hermoso. Por encima de lo que este mundo me ofrezca, tu amor es mi deleite, más que los deleites de este mundo. Aunque me disciplines, Señor, no importa, yo te amo, esposo, te amo. Aunque me azotes, porque sí, hermanos, Él nos azota y feo. Y aún así, Él espera que le digamos lo mismo: te amo, esposo. Aunque permitas enfermedad en mi vida, aunque perdí a ese ser que tanto amaba, aunque permitas tribulación en mi vida, prefiero acordarme por encima de todo eso que tú me amas y que jamás me vas a dejar de amar. Y bueno, hermanos, vamos a terminar con la última frase: con razón te aman. Por eso tantos y tantos hijos tuyos te amaron. Por eso tu iglesia te amó desde el principio, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, desde la vida de los primeros cristianos que estuvieron dispuestos a morir antes de negarte, porque entendieron que a pesar del rechazo de la sociedad por obedecerte, nada era más valioso y satisfactorio que tu amor por nosotros demostrado en esa cruz. Hermanos, si nosotros conocemos y vemos la historia de la iglesia, los primeros cristianos padecieron unas torturas terribles. Podemos recordar a Jeremías, que lo echaron en un tanque. Podemos recordar a Abraham, que Dios le pidió que le entregara a su hijo, ¿verdad?, en sacrificio. ¿Y por qué obedeció? Porque por sobre el amor a su hijo, él sabía que el amor de Dios era más valioso que cualquier cosa, hermanos. Entonces, así dice en la última frase: con razón te aman. Por eso tantos y tantos y tantos generaciones te han amado, Señor. Porque eres tan hermoso, porque tu compromiso es tal conmigo, tu amor es tan grande conmigo, que ese amor a mí me ha vencido. Hay un himno que dice: venciste al fin, oh Cristo mío. Porque sí, hermanos, el amor de Dios nos vence a nosotros. Y por eso es que Él es amado por su esposa, por su iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Vamos a amarle así? ¿Vamos a responder a ese amor? Vamos a terminar este tiempo. Y bueno, quisiera que la hermana Amadita pusiera un canto que no sé si sea posible, hermana, o lo dejamos para después de la oración. Corta usted la grabación y bueno, vamos a hacer una oración por este tema. En esta noche, Padre, yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en este estudio el compromiso que debemos de hacer contigo, Señor. Perdónanos porque estamos muy lejos de cumplirlo, porque estamos muy lejos todavía de amarte como tú nos mandaste en Deuteronomio 6:5. Perdóname, Señor, pero
te vamos a pedir lo que le pidió esta esposa, su esposo, atráeme y en pos de ti correremos. Atráenos a ti, Señor. Te lo ruego, te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.